es Cadena de Libros, el podcast, con Mariana Salas y María José Cadena. Hola, comunidad lectora de Cadena de Libros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de recomendaciones literarias, Cadena de Libros. María José Cadena, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola comunidad, muy bien. La verdad es que siento que estamos el lunes haciendo este episodio que van a escuchar mañana en estreno. Sí, sé que muchas personas de nuestra comunidad lo escuchan luego, así el martes temprano y nos mandan foto y nos taguean, entonces nos encanta. Muchísimas gracias por hacerlo y por escucharlo. Siento que es un lunes extraño. Siento que ha sido un año muy extraño, siento que se ha pasado muy rápido, pero al mismo tiempo hay veces que sentimos que todo está pasando al mismo tiempo. Así yo me siento en este momento, pero creo que me recuerda cada vez que grabamos este podcast, me aterriza mucho. No sé si les pase al escucharlo, espero que sí, pero creo, y hablo por Mariana también, porque estoy segura que se va a identificar, que el tener este espacio nos aterriza o me aterriza mucho en el presente cada vez que tengo que sentarme y platicar contigo sobre pues nuestra selección de la semana. Sí, bueno, para mí es como un remanso de paz en medio de como cosas que pasan, ¿no? Para mí La también. vi- Porque pues la vida este año es un año revuelto, aunque hay como lapsos donde hay cosas chidas, ¿no? Porque también no es que todo ha estado mal, pero ha sido un año revuelto, un año como muy retador, como creo yo de muchas lecciones, como de aprender muchas cosas. Y bueno, llegar aquí es siempre como ese espacio bonito, ese espacio de paz, ese espacio de comunidad que creo que él tiene el mismo efecto los libros en los clubes de lectura, ¿no? Que programamos mensualmente y también va a tener ese efecto muy especial en nuestra celebración de aniversario que al final de este episodio les vamos a contar un poquitito más de detalles. Vamos a soltar unos detallitos ahí para que tengan presente esta fecha tan importante que vamos a tener en unos meses. No falta mucho, faltan 2 meses casi. Qué emoción. Hasta se me hizo un hueco en el estómago decir 2 meses. Fue como 2 meses. Se viene una gran fiesta de aniversario. Si quieren saber más detalles, quédense al final de este episodio para que conozcan más sobre esta gran celebración de aniversario de la comunidad de Cadena de Libros, del podcast de Cadena de Libros y de muchas cosas más. Y sí, estoy de acuerdo, yo también siento un espacio de paz, que es lo que hace la lectura, aterrizarnos. Y es lo que hace el siempre leer acompañadas, ¿no? O sea, leer acompañadas con esta comunidad. Y en esta ocasión estoy muy emocionada también porque este libro es uno de mis libros preferidos de la historia de mi vida y no lo hemos platicado para nada Mariana y yo hasta este episodio así en vivo como nos están escuchando y como lo estamos grabando para hablar de Ocean Vuong con En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Quiero saber, no sé por dónde empezar, porque de verdad estoy muy emocionada al platicar de este autor. Yo sé, empecemos porque es tu libro favorito, así que Ok. quien debe de contarnos de qué va eres Ujú. tú y ya arrancamos si quieres y ya te cuento qué pensé. Pero Ok. cuéntanos de qué se trata. Aquí tengo la primera edición que compré en 2021. Aquí está. Esta es la edición en inglés. La tengo también en español, que es de Anagrama. Las tengo las dos en físico y justo compré la de español después de haberlo leído porque dije, cuando vi que era Anagrama la traducción, dije, seguro va a estar espectacular y no me arrepiento. Me estudié los dos para este episodio y de verdad dije, qué bueno que pusimos este libro en la comunidad. En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Es la historia de Little Dog, que es el autor que está compartiendo, que realmente es básicamente autobiográfico del Ujú. autor de Ocean Vuong. Y este libro lo resumiría así, es la carta de un hijo a su madre y su madre es una migrante vietnamita que no sabe leer. Entonces, es en esta carta algo terapéutica
para explicar el contexto en el cual su familia crece, o sea, habla desde los padres de la mamá, o sea, sus abuelos, habla sobre el impacto de la guerra, el impacto de la invasión a Vietnam, que es de donde viene su familia materna, el impacto de la migración en su familia y obviamente él crecer como un niño migrante en los Estados Unidos y un niño también que se identifica como homosexual, o sea, un niño gay, y el ir descubriendo su identidad sexual, el ir descubriendo en un mundo en donde, de entrada, por ser un niño migrante vietnamita en Estados Unidos, ya era una persona que se encontraba en una minoría y era objeto de bullying. Y en este tema habla de más cosas que existen en el mundo y en Estados Unidos, como la crisis de opioides y demás, pero me parece que es como todas esas cosas que te gustaría decirle a tu madre y que pues a veces es difícil compartirlo, ¿no? Y es difícil tener estas conversaciones y es la historia de él sincerándose por completo con su Ujú. madre, teniendo la certeza de que quizá nunca va a leer la carta porque su madre ni siquiera aprendió a leer inglés. Bueno, es un libro, como pueden escuchar, que obviamente toca como, te toca varias fibras, ¿no? Y yo creo que independientemente de que no seas un chico vietnamita, inmigrante en Estados Unidos con la historia de esta familia, creo que todos nos podemos identificar y es muy interesante, como que a mí me hizo, mientras lo escuchaba, me hacía volver hacia mi familia y como entender esta parte de que qué cantidad de historias y de cosas han sucedido, si en mi vida yo siento que han sucedido muchas cosas, qué cantidad de cosas construyen o han construido quién es mi familia y quién soy yo también, y como esta cosa interesantísima de ponerme a pensar en los recuerdos de infancia, que sí se quedaron y que marcaron en mí quién soy yo o cosas que he tenido que superar, porque también pasa, ¿no? Y pues básicamente como una reconstrucción de mi propia historia de vida, como que creo que este libro te lleva a eso, al escucharlo a él narrar de que cuando mi mamá me llevaba a tal lado, cuando mi mamá atendía personas en el salón de belleza y yo me quedaba ahí, cuando creo que todos tenemos obviamente estas historias y yo recordé mucho, por ejemplo, como mis temas de infancia, como yo veía que mi mamá se esforzaba para que nos ganáramos para ganarse la vida, o sea, como que todo ese recorrido y esas cosas que hacen tus papás y que tú en tu niñez eres un poco más espectador y no te das cuenta que eso también, no solo eres espectador, eres actor y no solo eso, te está moldeando. Hay una frase de este libro en donde habla de cómo la historia pensamos que es lineal, pero realmente la historia es circular, ¿no? O sea, la historia es circular porque al final una decisión miniatura de unas personas, quizá dos, tres generaciones arriba que tú, tomaron una decisión específica que trajo a que hoy existieras en este momento. Y, y cómo hay cosas en la historia de las familias que es bien importante saberlo y que a veces si no lo sabemos no podemos entender, ¿no? Creo que él hace un gran ejercicio de pues verla en las condiciones en las cuales su familia se forma en el mundo, que es a través de la guerra, a través de la migración, y que esto es una historia que, bueno, estamos hablando de migrantes vietnamitas en Estados Unidos, pero que realmente pasa en todas partes. ¿Cuántas veces se desplazaron las personas en la Tierra, distancias cortas, distancias largas, pero que provocó que hoy estuviéramos aquí? ¿O cuántas veces nosotros mismos hemos tomado las decisiones de ir a otros lugares para llevar a cabo nuestra vida? Y lo mismo, vamos a cambiar la historia en alguna, dos, tres generaciones que nuestras decisiones llevaron a ese momento, ¿no? A mí me hacía pensar mucho en esta releída que hice sobre eso y sobre cómo se nos olvida, ¿no? Pensamos que los seres humanos nacimos y crecimos y debemos de quedarnos en un solo lado y que realmente no. O sea, creo que las personas y el derecho a migrar es algo bien importante y es algo que siempre ha existido y es una base fundamental de cómo las personas nos hemos ido construyendo y cómo las ciudades se van construyendo también. Sí, 100%. Justo ahora que decías eso de las familias, esto no es un spoiler, pero el autor cuenta una anécdota familiar en donde
si la familia hubiese tomado una decisión en particular, su madre no hubiese nacido y él no estaría aquí y tampoco estaría, obviamente no estaríamos leyendo este libro, ¿no? Entonces, como que también reflexioné en lo cerca que estamos de temas que yo no sé por qué para nuestra generación, claro, porque no nos tocó vivirlo, nos parecen como muy lejanos, ¿no? La esclavitud, la guerra, como estas inmigraciones, o nos parece muy lejano, obviamente, por ciertos privilegios que existan personas que vivan en grandes ciudades que no sepan leer en un idioma, que no sepan hablar ese idioma, ¿no? O sea, como que siento que muchas cosas las damos por sentado porque hemos sido las personas que tenemos entre 30 y creo que 40 y tantos años, nos tocó unas generaciones donde el mundo como que se había reacomodado en una paz, ¿no? Y no nos tocó como ciertas cosas y lo vemos muy lejano, pero realmente es un pasado supremamente reciente. Entonces como que dije, qué frágil, pensé, qué frágil que es todo, qué frágil que es la historia, y volví otra vez a esta reflexión que habíamos tenido en otro episodio, que es, uno cree que los acontecimientos del mundo como que pasan allá, en otro lado, y a uno no lo afectan, pero la historia sí moldea tus entornos, a tu familia y quién eres, ¿no? Porque Ocean Vuong no sería Ocean Vuong si no hubiese habido una guerra en Vietnam, si su familia no hubiese tenido que emigrar y él no hubiese tenido como esta oportunidad de ser la primera persona de su familia que logra ir a la universidad. Claro que es algo que es un ejemplo que se repite mucho, ¿no? O sea, hoy, y sobre todo él, que es un autor millennial, habla justo de eso, ¿no? El poder acceder a becas, el poder acceder a universidades que su familia o su madre hubiera sido impensable simplemente por desigualdades culturales y desigualdades de donde crecieron y de idioma y barreras lingüísticas, etcétera. A mí me parece que él es de las plumas, y esto casi nunca lo digo, creo que lo dijimos con Sally Rooney, con Dalia de la Cerda, pero me parece que es de las plumas contemporáneas más importantes y no tiene tantos libros. Pues Ocean Vuong No, realmente antes de este, publicó un libro de poemas, luego hizo luego publicó otro que se llama Time is a Mother, y ahorita está justo publicando una nueva novela que se llama The Emperor of Gladness, que todavía no está la traducción al español. Esperemos que pronto sí para poderla comentar por para aquí. contarles. Pero me parece que es como de estos autores en ascenso. Es un chico muy joven. Creo que somos de la misma edad aproximadamente. No creo que tenga más de 35 años. Eh, entonces vamos a ver como estos autores desarrollándose en tiempo real y me parece una experiencia muy atinada y me parece que este libro es muy atinado sobre el contexto en el cual estamos viviendo y sobre la importancia de dejar en este sentido, y esto me hizo pensar en esta vez que lo releí, creo que es la tercera o cuarta vez que tengo la oportunidad de hacerlo, me hizo pensar en qué bello que su madre, a pesar de tener tantas barreras económicas, del idioma, de la cultura, al final Salud mental también, de mae, salud porque sí toca. mental, sí, permitió que su hijo se encontrara en el mundo, o sea, que tuviera esa libertad para encontrarse en el mundo, con todas las violencias que estaban a su alrededor, de ella y de su familia y de su hijo, pero qué maravilloso como hoy que sabemos que la madre muere, Ujú. que permitió que su hijo se desarrollara en el mundo y que hoy escribiera y que se encontrara de estas maneras. O sea, a mí me hizo mucho pensar como en la mamá. O sea, quizá las primeras veces que lo leí pensaba en Little Dog, o sea, el protagonista, o bueno, Ocean Vuong en este caso. Y en esta ocasión fue como pensé en el lado de la madre, como incluso con todas esas barreras y con todos esos errores que pudo haber cometido, como el permitir que su hijo se desarrollara de tal forma. A mí tienes un punto y me encanta. Yo pensé mucho en cómo tú como nueva generación tienes el poder de reescribir la historia de tu familia.
y hacer otra cosa, ¿no? Y en este caso, pues Ocean, gracias a esa oportunidad también que su mamá le brinda a manos llenas de poder explorar quién es y poder hacer quién es él y que pudiera ver el mundo, básicamente, él es otra cosa. O sea, empezando porque se dedica a algo que rompe totalmente con la barrera que tenía su familia de escribir y hablar el inglés. Él es una persona que se dedica a las letras, ¿no? Eso para mí es como, ¿no? Es alguien que se puede dedicar a las letras, que se dedica a las letras, que hace maravillas con las letras. Entonces es literalmente como darle, en lugar de seguir escribiendo la historia de la familia en espacio seguido, él le da un enter y abre otro párrafo para su familia, para la historia de su familia, en donde él agarra al otro lado y lo hace de una manera increíble. Entonces como que me hizo pensar en que uno no debe de limitarse, ¿no? Porque la historia de mi familia es así, porque mi familia es así, porque nosotros vivimos aquí, para mí no hay un futuro, porque esto es lo que me toca, básicamente, sino que uno tiene ese poder de reescribir para bien las historias de familia. Y a mí me encantó la portada en español porque es un venado. Y fíjate que por una cosa muy interesante, yo he estado viendo venados en todos lados últimamente. Entonces me puse a averiguar por qué. Y hay muchos significados, pero uno de los significados es conexión ancestral. Los venados están como sumados a cuando tú estás como conectando con la parte ancestral tuya y además haciendo cosas por mejorar tu linaje. Y me resonó mucho y dije, capaz esa es la razón por la cual en español se decidió que la portada tuviese un venado, ¿no? Ajá, Porque es como este borrón y cuenta nueva en un linaje, pero no porque lo cortas, ¿eh? O sea, cuando me refiero a hacer borrón y cuenta nueva en un linaje familiar, no quiere decir que tú desconozcas lo que viene, de dónde vienes. Al contrario, claro. reconoces de dónde vienes y tomas una participación activa en ese linaje para poder cambiar o dar oportunidades donde no hubo y poder hacer lo que otras personas no hicieron, no porque no quisieran, sino porque no pudieron. Amo que Mariana trae este tipo de datos que nunca me hubiera, o sea, no me hubiera quizá cuestionado el por qué hay un venado y me voy a meter a investigar. Pero esa es la maravilla de Cadena de Libros que justo a ti sí te provocó esa pregunta y fue como, no me voy a quedar callada, yo necesito saber, yo necesito tener Porque hay la un venado. respuesta. ¿Por qué la editorial eligió un venado? Si alguien sabe realmente el por qué, nos puede poner aquí comentario. Y ahorita que hablas justo de esta conexión y de reconocer tu pasado, me gusta que también explica muchos términos y muchos elementos culturales de Vietnam y Ujú. cómo él los mantiene vivos, ¿no? Una cosa es la asimilación cultural de, bueno, él es estadounidense también y como que olvidarse y ya olvidarse como de esa parte de su identidad y él la trae a colación todo el tiempo, ¿no? Y habla Ujú. de palabras en vietnamí y habla de, o sea, habla de contextos y de historias y de elementos y de meterse a investigar y de conocer. Y eso me parece muy poderoso porque no, o sería muy difícil que todos venimos como del mismo lugar y ya, ¿no? O sea, que nuestra familia viene del mismo lugar y ya. Claro que Ujú. debe de haber personas, pero realmente no, somos que si tu familia es del norte, que si tu familia es de Estados Unidos, que si tu familia vino del Caribe, que si tu familia vino de Europa, que si son migrantes árabes, que si son, sobre todo en México, ¿no? O sea, en México es un país en donde somos poblaciones que llegaron de muchas partes y de una historia muy reciente, o sea, 100, menos de 100 años quizá, y toda América Latina. Entonces, ir como conocer esos elementos y reconocerlos y adecuarlos a tu identidad, creo que es algo y es un proceso bien interesante cuando haces como esas preguntas y el entender de dónde vino tal persona y qué elementos te forman a ti también, ¿no? Y eso es bien complejo en familias latinoamericanas, ¿no? Porque en las familias latinoamericanas
lo hizo y lo dejó muy claro también Disney con Coco y con Encanto, ¿no? Básicamente, tendemos a invisibilizar personas del linaje por alguna razón, ¿no? Entonces, el que se fue, el que dijo no más y escapó, el que no pudo y se fue, el que acabó con su vida, porque también pasa y nadie habla de eso, ¿no? Porque atavismos religiosos, morales y muchas cosas, por esas cosas hay veces que se borran como personas y a veces uno tiene descubres tú que eres diferente a tu familia y no entiendes por qué y a veces es muy difícil y capaz si hubo alguien antes de ti que lo Claro, intentó, lo logró, pero como nadie te habla de esa persona o nadie te habla de ese proceso porque es un secreto familiar, no tienes de dónde agarrarte para entenderte, ¿no? Entonces me parece como que muy muy bonito como poder tener esta apertura y poder hacer preguntas. Tenemos derecho a hacer preguntas. exacto. Este, y entender de dónde, por qué, quién, cómo, quiénes éramos y qué pasó. Y a veces no están todas las respuestas porque son cosas muy de antepasados que pues se perdieron en el tiempo y no los tienes, pero algo de información vas a encontrar y es ahí donde es un proceso muy bonito porque además como que te hacen clic un buen de cosas, de situaciones. Y sí, o sea, como que creo que es muy valioso preguntar y creo que el autor lo hace, ¿no? Tanto con Nan, con su abuela, como con su madre, él las escucha mucho, él escucha mucho a la abuela y escucha mucho lo que la abuela dice, ve los traumas y los analiza. O sea, por ejemplo, él explica que cuando hubo un 4 de julio y para él era normal escuchar los fuegos artificiales, la abuela entró en un estado de pánico y empezó a gritar, ¿no? Bueno, claro, porque hay un estrés postraumático por la guerra y cómo él entiende esa parte de la familia y la gravedad de esa experiencia, que a él no le ha tocado vivir, pero ve los efectos colaterales en su abuela materna. Entonces, como que creo que también el poder observar a tu familia, vivir tu familia también a través de la observación y Sí. entender cómo se mueven todos sin hacer, además de las preguntas, creo que te da también mucha data de quiénes eran, quiénes somos y hacia dónde también tú puedes ir o cambiar destino. Ujú. Y ya por último, como para cerrar esto, la manera de hacer esas preguntas, pero sin juzgar, sin querer como Mm, buscar personas culpables o Eso. situaciones, o sea, como que lo haces desde la curiosidad y desde el Ujú. querer comprender y no desde el juicio. Y creo que es algo Escuchamos, que, pero no juzgamos, exacto, o sea, básicamente. el escuchamos, pero no juzgamos de tu propia familia, quizá. Y el entender que esto va a seguir pasando, o sea, me gusta que nos recuerdes como que estas situaciones de las que habla, de la guerra, de la pobreza, del estrés postraumático, de situaciones de violencia, de las razones por las cuales las personas migran, es algo que sigue pasando hoy. Y, y que no podemos creer que es un pasado alejado a nosotros. Y creo que hoy, con toda la información que tenemos, que puede llegar a ser súper abrumador, el poder acercarnos desde la curiosidad y desde la ternura y desde el entendimiento es un ejercicio que no se nos puede olvidar, Ujú. porque todo el tiempo estamos siendo expuestos a narrativas, sobre todo hoy en el mundo, que van en contra de esto. Entonces, creo que ese ejercicio de siempre acercarnos desde la curiosidad y desde el entendimiento es algo que tenemos que seguir fomentando y es algo que este libro específicamente creo que lo habla mucho. No sé de qué va el próximo libro, o sea, este nuevo libro de Ocean Pong, pero este sí me parece que es increíble. O sea, en la Tierra Gracias somos por fugazmente. traerlo. Qué bueno que te gustó. No sé cómo fue la experiencia escucharlo. Bueno, fíjate que en español, la narración que yo escuché en Storytel está narrado por una persona de descendencia asiática. Entonces tiene un tono de voz que se parece mucho al tono de voz de Ocean. Ok, ok, qué padre, qué bueno que lo hicieron. Como este tono así muy dulce, explicativo, como
¿Ves que él habla así, como Sí, sí, muy sí. dulce, como explicando? Pues el autor, el narrador también es así, entonces era como Ajá. una versión hispana de Ocean. Entonces fue muy interesante. A mí me gustó mucho. Es un libro corto. Si quieren entrar como en el mundo de los audiolibros, la verdad es fácil de seguir porque como es un anecdotario, es como estar escuchando a alguien que te está contando la historia de su vida y te está contando como un buen de experiencias y un buen de cosas. Entonces no es difícil, no hay un buen de personajes, a pesar de que es la historia de vida de alguien y es él contándole cosas a su mamá. No hay más de 10 personas involucradas. Y 10 estoy diciendo muchas, ¿eh? O sea, como que también es bien interesante ver este núcleo que obviamente Ocean conoce un montón de gente porque estudia, porque va al colegio y todo, pero él narra como lo importante y lo importante se reduce a 6, 5 personas. Entonces no va a ser difícil para ti como seguirlo. Y si lo quieren leer, también me imagino que es una experiencia muy hermosa. Pero bueno, se los recomendamos mucho. Como siempre, María José trayendo grandes selecciones. Es para llorar. Bueno, yo lloré, nada más para que sepan. Es un libro que me hizo llorar desde la primera vez. Es como te hace corazón de pollo, pero lloras bonito. O sea, siento que es un libro que lloras, pero lloras bonito porque te hace sentir y te hace cuestionarte cosas bonitas o Muy bonitas. difíciles, pero que vale la pena. Qué bueno que te gustó. Me da mucho gusto. Lo amé, lo amé. Díganos si ya lo leyeron, si ya conocen a este autor, si ya están listas o listos para leer su próximo libro. Vamos a estar pendientes. Yo estoy cazando en el momento en el que esté en español para Pronto, poder... porque Yo también creo que sí, pronto. Yo creo que no pronto, se va a porque además tardar. fue selección del Club de Oprah y todos esos libros que están o con Jenna o con Good Morning America, Oprah o Reese, rapidísimo encuentran de autores importantes, ¿no? Porque lo que es más independiente cuesta un poco más, pero de autores importantes sale muy rápido, así que no, y please que sea anagrama. Por favor, yo voy a estar cazándolo, se los prometo, lo voy a leer y si considero que entra en nuestra selección, se lo voy a plantear a Mariana aquí en Cadena de Libros. Y otra cosa que entra en nuestra selección, terminando con el libro de esta semana, es que justo hoy, si nos están escuchando en estreno, hoy en la noche vamos a tener nuestro club online. Y les prometimos que desde el principio de año íbamos a tener un club online al mes y lo estamos cumpliendo. Es Entonces correcto. es momento de compartirles cuál va a ser nuestra selección del próximo mes para nuestro club online, que es algo que está así recién, huele a pan caliente. Es así como cuando vas a una panadería y suena la campanita y sacan el pan y llega el olor. Así es este libro. Es correcto. Y nos emociona mucho Sí. poder regresar a esta autora previa al aniversario de Cadena de Libros, porque con esta autora arrancamos como estas sesiones de clubes de lectura, como el aventarnos a tener estas sesiones de clubes de lectura. Y vamos a tener un club de lectura online con Mi nombre es Emilia del Valle, de Isabel Allende, el 16 de julio vamos a tener esta sesión en línea para platicar de este libro preciosísimo. Si lo quieren encontrar en formato físico, está en todos lados. Si lo quieren en ebook, está disponible. Si lo quieren escuchar, también está disponible. Si tienen Audible y lo quieren escuchar, está en oferta en este momento, que es raro para un estreno, ¿no? Y si no tienen el crédito de Audible y quieren comprar un libro, que también se puede, está en súper buen precio. Yo lo compré. Yo voy a escucharlo en esta ocasión. Ok. Estoy esperando terminar en el que estoy ahorita para ya empezar con este audiolibro de Isabel Allende. Violeta también lo escuché, entonces como que tengo una tradición de escuchar estos libros de Isabel. Me encanta. Yo ya lo empecé. Lo estoy leyendo en físico. Me lo regaló mi esposo. Un gran Ah, regalo, la verdad. Le dije, oye, puedes preguntar, no sé qué, y me lo trajo de sorpresa. Y me gusta leerlos en físico, además de que es precioso tener un libro de Isabel Allende en tu librero, me gusta porque a mi mamá le gusta leerlos. Entonces me pasó lo mismo con Violeta, o sea, lo leo yo y ya que acabamos como nuestra selección aquí, se lo paso a mi mamá y lo puede leer ella. Entonces me gusta que sea un libro que sé que se va a pasar por varias manos y que lo vamos a disfrutar ambas. Está padrísimo. Es lo único que les voy a decir. Ya habrá tiempo para todo. Es recordarte que
Doña Isabel Allende es la reina de la novela latinoamericana. Ay, qué emoción. Ya Así, me urge terminar el en el que estoy para arrancarlo, me urge, me urge. Es tal de esos cual. libros que digo, me urge empezar. Qué chido. Amo. Me encanta. Llevo muy poco, pero sí les puedo decir, o sea, yo lo leí y decía, claro, es como regresar así de que me está abrazando Isabel Allende, me hizo un tecito, me está hablando, la señora toda guapísima, arregladísima, preciosa, y En Barbie. aparte, sí, 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 ahí está, doña Isabel Allende en Mattel, claro. Ajá. De verdad yo siento así como cuando vas a casa de tu abuela, bueno, yo recordaba así que te hace de comer. Así me siento al leer a Isabel Allende. Como que Amo, ya ya es una quiero autora que empezar. conoces y así sientes ese cozy, esa historia nueva. Uf, es lo Qué único que voy a emoción, decir por qué acá. emoción. Día C, ¿quieres? Adelante, por Díase. favor. Ok. Viene nuestra celebración, nuestra gran fiesta de aniversario de Cadena de Libros, porque Cadena de Libros cumple 4 años y lo queremos festejar en comunidad. Y por eso traemos la primera edición de nuestro día C, que es de nuestro día de la comunidad, nuestro día de la conexión, nuestro día de Cadena de Libros, en este club, fiesta, festejo, actividades, regalos, sorpresas. Esta fiesta, este día C, va a ser en la Ciudad de México el sábado 16 de agosto y ya está todo listo, solamente falta nuestra comunidad. Va a ser cupo limitado porque va a ser un recinto en el cual pues justo queremos que todas las personas que formen parte de este festejo estén súper cómodas, pero va a ser maravilloso. No se queden sin aprovechar estas ofertas que vamos a hacer para el día C, porque realmente va a ser una fiesta y es lo que me gustaría decir, que no va a ser solo una fiesta por cumplir 4 años este proyecto, ¿no? Que es un número importante, es un tiempo importante en el cual lleva Cadena de Libros en nuestras vidas, pero creo que es un festejo de las y los lectores. Creo que es un festejo de la comunidad, de las personas que nos gusta leer en comunidad, que nos gusta estar en clubes de lectura, que nos gusta festejar los libros, que nos emocionamos si sale un libro nuevo, que nos entristecemos si algo le sucede a una autora, si nos emocionamos porque una autora está contendiendo a un premio, si ganan, lo festejamos en conjunto. Creo que ese sentimiento justo es lo que queremos englobar en un día en donde físicamente podamos vernos, podamos abrazarnos, podamos divertir, podamos reír, podamos llorar, comer rico y muchas sorpresas. Hay muchas sorpresas, hay libros involucrados, hay autoras que la selección atañe un poco a cosas que hemos escuchado, que les gustan en comunidad, autoras que han formado parte de cadena de libros. Y es un espacio donde, a pesar de que está inspirado en varios libros, las actividades que vamos a tener durante ese día. Además de eso, o sea, no se agobien porque no es que tienen que leer un montón de libros para ese día, No, solamente hay inspiración en libros y sí va a haber un club de lectura que pronto les diremos, en donde ahí sí, pues de preferencia, llevar un poco avanzado el libro, no terminado. Nunca es una obligación que lo lleven terminado, pero bueno, ya les iremos contando y soltando detalles. Todos los detalles obviamente los vamos a ir poniendo en nuestra página de Instagram en @cadena de libros bajo. Y se me olvidó decir algo. En el club de lectura de Isabel Allende no hay guía de lectura porque hay giveaway. Y el giveaway es un pase para el día C. Entonces, si llegan a inscribirse al club, pues tienen la posibilidad de que Cadena de Libros les invite a este día C. claro, de hecho vamos a ampliar unos lugares más para el club online de Isabel Allende para que hayan más chicas que puedan llegar a obtener este pase incluido del día C, que va a ser de verdad una gran fiesta, va a ser un gran festejo, va a ser una manera increíble de conocernos como comunidad. Muchas se conocen entre sí y muchas se conocen de quizá users de Instagram, ¿no? Que se Ujú. sigan y que platiquen, pero esta va a ser una oportunidad para vernos, para disfrutar, para compartir nuestra energía y para festejar esto que al final el leer en comunidad es maravilloso y son 4 años de cadena de libros, así que
qué mejor. Mira, y es día C y es año 4. Hasta la C igual. Oh, Me encanta. oh, me encanta, amo. Antes de irnos, además de Emilia del Valle, ¿estás leyendo algo más? Sí, El descontento de Beatriz Serrano. Estoy botada de risa. Llevo menos de la mitad, pero la verdad es que me está gustando mucho. Estoy muy emocionada porque quería yo leer Fuego en la Garganta, que es el nuevo libro de la autora desde hace Está tiempo. chido también. Sé que tú ya lo leíste, sé que varias de nuestra comunidad ya lo leyeron, pero me parece muy bueno haber empezado con El descontento. Me encanta. Y empecé el de Cowboys que me dijiste, el Flores. Flores. Así es. Y se pone súper spicy, ¿eh? Yo estoy muy, Para yo las que estoy les con, gusta el spicy, que sé que son muchas. yo estoy con Flawless, me falta creo que 20 páginas para terminarlo, nada, o sea, que necesito un tiempito hoy, así Ajá. que pausa para terminar el libro, porque sí me gustó mucho y fíjate que me llamó la atención que lo publiqué en Instagram y mucha gente me escribió como, te va a encantar y como recomendándome otros libros de la autora y de la saga, o sea, como que yo no sabía que era Cool. una saga bastante popular, ajá, y estoy en audiolibro con uno que me recomendó una compañera de trabajo que es súper lectora, que se llama Mi nombre es Aileen, que hay una película que creo que sale Anne Hathaway en la película, así que estoy con ese en audiolibro, ya deseando terminar honestamente para empezar con Isabel Allende. Ujú, Ok, pues vamos ujú. a ver cómo te va. Si no también, si no te Sí, encanta, yo siempre soy ferviente de que si no te engancha un libro tanto y ya llevas un rato y quieres empezar otro, le puedes dar next. Aquí no hay es que culpa. ¿sabes qué? La protagonista está tan creepy, no ha pasado nada, pero me están sembrando muchas cosas que Ok, quiero saber qué va a pasar. ok, Sí, 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 sí. interesante. Ustedes díganos qué es lo que están leyendo. Recuerden que nos vamos a ver la próxima semana. Todavía nos queda la mitad del mes con nuestra selección de cadena de libros, así que estén pendientes. Y mi recomendación es que, aunque no hayan empezado, mi nombre es Emilia del Valle, paguen su inscripción ya porque se llenan los lugares y en el momento en el que lo sacamos ya hay personas inscritas, así que no se esperen mucho. Y ahí estamos pendientes en nuestras redes sociales, @cadena de libros _. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.